chicos y chicas, y bueno, en primer lugar tengo que decir que este va a ser el primero de los dos últimos vídeos que vais a ver míos, y de hecho ya vais a ver este vídeo y cuando mandéis vuestras tareas no voy a ser yo el que os conteste, pero bueno, eso no es lo importante aquí, sino lo importante es que vamos a seguir trabajando, y en este caso hoy vamos a ver el apartado de dónde vivían los romanos. Tengo que seros un poco sincero, eh, porque he grabado este vídeo antes, pero lo he grabado sin voz, entonces lo vamos a hacer de nuevo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los romanos vivían tanto en la ciudad como en el campo. Fundamentalmente, los romanos en Hispania, como bien sabéis, fundaron una serie de ciudades, y en estas ciudades se imitaron las costumbres de Roma. Si recordáis con los antiguos griegos, cuando fundaban una colonia, lo que intentaban era mantener las costumbres, el ejército, las leyes que tenían en las polis, en sus ciudades. Pues con los romanos pasaba exactamente lo mismo. Hay que decir que los romanos fundamentalmente vivían en el campo y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, la mayoría de la población, aunque también, como vamos a ver, vivían en ciudades. Pues bien, las ciudades estaban amuralladas, al igual que lo que serían los poblados de los celtas y los íberos. Las calles normalmente eran rectas y había una plaza principal que se denominaba, no me salía, foro, donde al final estaban los edificios más importantes. Las construcciones de los romanos eran muy sólidas puesto que estaban hechas con cemento y hormigón, y además contaban con puentes y acueductos, que la función de estos puentes y acueductos era llevar el agua a la ciudad. También había distintos tipos de edificios, como anfiteatros para la lucha de los gladiadores, teatros en los que al final se representaban comedias y tragedias, circos en los que había carreras de caballos, termas para tomar baños y relajarse, y templos donde rendían culto a los dioses. Por otro lado, bueno, en primer lugar vamos a ver un poco la imagen de la ciudad romana, para que veáis cada una de las partes. Bueno, casi siempre tenían la misma forma. Venga, ya ahí vamos a ir viendo cada una de las partes. Venga. En primer lugar tenemos el circo, como podéis ver, luego el templo, las termas, el anfiteatro, los acueductos, el foro y el teatro. Y si os dais cuenta, donde estaba el foro, alrededor es donde estaban los edificios más importantes y los edificios principales. Si os dais cuenta, la forma de las calles, como hemos comentado, es totalmente recta. La mayoría de la población vivía en el campo, y fundamentalmente los romanos más ricos tenían fincas con tierras de cultivo. En el interior de estas fincas había una gran casa de campo que se denominaba la villa, en la que vivían los propietarios. Y también había otros edificios como establos, graneros y la prensa de vid, la prensa para la uva. Los campesinos, campesinas y también las personas esclavas trabajaban las tierras. Tenemos que decir que su trabajo era duro, pero tenían algunas máquinas que facilitaban ese trabajo, y también en relación con ciencias naturales, que estamos viendo las máquinas, como el molino o el arado, que al final estas máquinas eran movidas y arrastradas por animales. En cuanto a los alimentos que cultivaban, estaba el trigo, la vid, que era la uva, los árboles frutales y las legumbres. También de las uvas se extraían el vino, y de las aceitunas elaboraban el aceite. Mirad, aquí tenemos de nuevo la ciudad romana, la villa romana en este caso, que sería la parte o más bien la forma en la que vivían los romanos en el campo. Vamos a pasar ahora al siguiente apartado, porque hoy tenemos que ver varios apartados. Una vez que hemos visto las ciudades, ahora tenemos que ver cómo eran las viviendas en esas ciudades. Y fundamentalmente había dos tipos de viviendas, las domus y las insulae. Las domus eran unas viviendas unifamiliares en las que residían las personas más ricas. Las habitaciones al final se distribuían alrededor de un patio central. O sea, en el centro, como veis en la imagen, en la letra C, había un patio central donde entraba la luz, y muchas veces también había un estanque para recoger el agua de la lluvia, y también podían tener un amplio jardín. Esto sería una vivienda en la que vivía únicamente una familia rica.
Por otro lado también estaban las insulae, que eran las viviendas en las que vivían las personas pues, más humildes, que tenían menos dinero, y fundamentalmente eran bloques de pisos en los que había pequeñas viviendas y comercios en la planta baja, como hoy en día tenemos muchas veces. Estos edificios se construían con materiales muy baratos y de poca calidad, también con madera, y por eso solían sufrir muchos incendios. Pues bien, el siguiente apartado de este tema nos dice fundamentalmente cómo era la vida cotidiana de los romanos, cómo se organizaba la sociedad. Y la sociedad y la población de Hispania se dividían en dos grupos, las personas libres y las personas esclavas. En las personas libres había otros dos subgrupos, que eran los patricios, que fundamentalmente eran hombres y mujeres muy ricos, y los plebeyos, que representaban la mayor parte de la población y trabajaban en la artesanía, en el comercio y en el campo. Las personas esclavas hay que decir que eran propiedad de sus dueños y no tenían derechos. Su vida al final pertenecía a sus amos y no tenían bienes propios, o sea, no tenían nada a su nombre o que fuera suyo. Trabajaban fundamentalmente en el servicio doméstico, en el campo, en las minas o en el circo como gladiadores. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de estas personas esclavas morían de esta manera no muy justa. Este apartado es muy importante para vosotros, puesto que hoy vosotros tenéis infinidad de recursos para entreteneros, juegos, videoconsolas, si queréis una pelota vais y la compráis, pero los niños romanos no tenían tantos recursos. En este sentido, los primeros juguetes que tenían los niños romanos eran sonajeros de arcilla. Y una vez que estos niños iban creciendo, y sobre todo en las familias más ricas, empezaron a disponer de aros, muñecas, peonzas, canicas y yoyos. Si os dais cuenta, hoy en día, algunos de vosotros seguro que seguís jugando con peonzas, canicas y yoyos. Al final, fijaos el tiempo que hace que los romanos estuvieron en la península ibérica y aún muchos de esos juegos se siguen conservando. Por otro lado estaban también los niños y niñas que eran más humildes y no tenían tantos juguetes, pero se divertían de otra manera. ¿Y cómo se divertían? Pues lanzando nueces, jugando a la gallinita ciega o al escondite o la taba, que son juegos que hoy en día a muchos de vosotros seguís practicando. Y la taba era un juego que se realizaba con huesecillos de animales. El siguiente apartado que trata de las mujeres en Hispania, al final de este vídeo diré quién lo va a presentar. Bueno, conoceréis a la persona que os va a presentar este apartado, pero eso será después. Vamos a ver el último apartado, que nos dice cómo se vestían normalmente las personas en Roma. Y tanto hombres como mujeres se vestían con una túnica y con unas sandalias de cuero. Fundamentalmente las mujeres tenían una túnica muy larga que se llamaba estola, y al final cómo se ceñía, cómo se unía al cuerpo, pues con un cinturón. Además sobre la estola colocaban un chal, que era como un velo muy grande, y también sobre la cabeza se solían llevar un velo. En cuanto a los hombres, llevaban túnica, pero en este caso solamente hasta las rodillas. Igualmente utilizaban un cinturón, y además también ocurría que los ciudadanos que eran más ricos pues tenían una toga por encima de la túnica. Y para terminar con este apartado tenemos que comentar y tenemos que saber cómo aprendían los romanos, puesto que en Hispania la educación no era obligatoria y solo una parte de la población podía estudiar. No había escuelas y lo que ocurría es que las familias pagaban a los maestros y los maestros en sus casas recibían a sus estudiantes. Los estudiantes no tenían cuadernos, pero sí escribían porque utilizaban unas tablillas de madera que tenían a modo, como lo usaban como cuadernos, y para escribir sobre ellas lo que utilizaban era un punzón que iba marcando sobre la madera. Los romanos también aprendían diversas cosas, igual que vosotros hoy en día, que tenéis matemáticas, lengua, educación física, música, pues ellos también aprendían muchas de estas cosas también. Y en este caso los maestros fundamentalmente enseñaban la lectura, la escritura, el cálculo, y también la música y la gimnasia eran muy importantes en la educación. Este va a ser el último vídeo de ciencias sociales, pero
Seguro que nos veremos o en otro vídeo o de otra manera. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Ah, se me olvidaba. Iba a parar yo el vídeo. A continuación, la maestra Gema, que ya la vais a conocer, os va a presentar el apartado de saber más y lo que tenemos que hacer es darle un aplauso y una calurosa bienvenida. Adelante. Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bueno, soy la señor Gema y tenía muchas ganas ya de estar con vosotros y conoceros, y hoy ya estoy por aquí para contaros una cosa muy interesante, continuando con la explicación que está dando el maestro Iván. Y bueno, pues ya vamos a hablar de las mujeres de Hispania. Las mujeres estaban bajo la tutela de su padre y cuando se casaban de su marido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en primer lugar los padres eran los que se encargaban de que a sus hijas no les faltaran alimentos, estuvieran sanas o tuvieran alguna formación. Cuando se casaban eran los maridos los que tenían que ocuparse de ellas. Además, las mujeres romanas podían tener propiedades, es decir, podían tener casas o algún terreno donde cultivar. Dirigían negocios y podían participar en las fiestas o espectáculos. Por ejemplo, podían hacer algún baile o algún baile, alguna danza típica de la época, recitar alguna poesía, un poema. También muchas mujeres trabajaban duramente en el campo. Esto conllevaba unos esfuerzos increíbles y trabajar muchas horas al día. También podían atender los comercios que hubiesen en la ciudad, como por ejemplo comercios de alimentación, de venta de telas, etcétera. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos enseguida. Chao.